una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Notan la diferencia? ¿Notan ustedes la diferencia de la enseñanza de Dios en Cristo? Cristo ahí no pecó. Ahí no dijo nada malo de su madre. Sino que así como nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad, no de Él, sino la del Padre, es necesario que nosotros no hagamos la voluntad de ningún otro hombre, ya sea nuestros padres, o ya sea nuestros hijos, o ya sea nuestros parientes, o amigos, qué sé yo, sino primeramente está la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, estudiando, escudriñando y llevando a cabo, poniendo en práctica esa fe, esa enseñanza. Bienaventurado el vientre que te trajo este mundo y los senos que mamaste. No dijo nuestro Señor Jesucristo: sí, aleluya, sea el Señor, hay que hacer eso. No, dijo: sí, son bienaventurados el vientre que me trajo. Pero antes bien, más bienaventurado los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando uno hace eso, a nadie eleva o intenta de pensar en lo más mínimo de querer bajar a Cristo de esa cruz. Empezando con uno. Con uno. Yo no tengo la verdad. En lo absoluto, yo no tengo nada de verdad. En mi persona hay puras tinieblas. Porque sin la palabra de Dios estuviera yo muerto en mis pecados. Y así también es usted, Luis Toro. Así también es todos esos religiosos. Así como el Papa. Así como John MacArthur. Así como Martín Lutero. Cualquiera que usted quiera mencionar. Son pecadores. Bájese, Papa, de ser pontífice. Usted no es perfecto. Usted es pecador. Y el celo que yo tengo para Dios y su enseñanza, aún tengo más humildad y oro por esas personas. Oro para que esas personas se arrepientan. Porque mientras están vivos, todavía tienen oportunidad de salvarse. Todavía pueden ellos llegar al conocimiento de la verdad y arrepentirse de sus pecados y ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de esos pecados y ser añadidos al reino de nuestro Señor Jesucristo para estar en la mente de Dios. Y así, si es que esa persona se muere o viene Cristo por segunda vez, ya es parte de esa iglesia santa. Ese sacerdocio real. Verdaderamente un discípulo de Cristo. Andando en pos del Maestro. Siendo adoptados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos hijos adoptivos para con nuestro Padre. Ahora, por último, muchos dicen: María es la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. Jesús es 100% completamente hombre y 100% completamente Dios. Pero María no es la madre de Dios. No se confundan. Ponga atención. Especialmente usted, Luis Toro.
especialmente todos ustedes que no saben trazar bien la palabra de Dios. María no puede ser y es imposible que sea la madre de Dios, porque Dios es eterno, Dios no es creado, Dios siempre ha existido desde la eternidad. Él es el creador, nosotros somos la creación. La palabra no nos dice que María es la madre de Dios, nos dice que es la madre de Jesús, el hombre Dios, no el Dios. Porque si María fuese la madre de Dios, entonces también fuese la madre del Padre y del Espíritu Santo, porque Dios está compuesto de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Dios es un sustantivo colectivo. La palabra Dios es una palabra familiar. Es una palabra singular con significado plural. Eso es lo que significa Dios. Por ejemplo, un sustantivo colectivo es como decir equipo, es como decir ganado, es como decir escuela, familia, rebaño. Todos estos son sustantivos colectivos. O sea, para poder tener un ganado, palabra singular, quiere decir que necesitamos por lo menos un número plural de vacas para decir, ahí va el ganado. No decimos, ahí van los ganados. No, ahí va el ganado. Esa palabra singular es singular, pero su significado es plural. Eso es lo que es Dios. Para que la palabra Dios pueda existir, entonces se necesita ver más de 2 personas. En este caso, porque Dios son 3 personas. No podemos decir nosotros, haga el rebaño y no anda una ovejita caminando sola. No. Entonces, si nosotros entendemos la palabra de Dios, que esta palabra Dios es sustantivo colectivo, vamos a entender pues entonces cómo trazar bien la palabra de Dios. Pero no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que Dios es sustantivo. No, Dios es verbo. Pero la palabra es sustantiva. Por ejemplo, ya mencioné, ganado, rebaño. Esos animales son seres animales y tienen alma. Pues así nos enseña Génesis 1. Que fueron almas vivientes. Esos seres vivientes fueron almas vivientes. Entonces, lo único que estoy diciendo yo, que la palabra Dios es un sustantivo colectivo. Y desde luego, que los que forman esa palabra Dios, en este caso, son verbo. Espero que en este día usted haya entendido un poco de lo que quise estudiar sobre nuestro Señor Jesucristo, teniendo hermanos en la carne, medios hermanos, por parte de su madre María con su esposo José. Quiero entonces terminar leyendo Isaías 53 del 1 al 12. Profeta Isaías, capítulo 53, del 1 al 12. Aquí Isaías narra y profetiza 700 años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras ustedes vayan conmigo leyendo este capítulo, este pasaje, fíjense
de aunque Isaías está hablando de algo que va a pasar en el futuro, está escrito como que algo ya había pasado. Fíjense. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se fijaron ustedes que aquí el profeta Isaías profetizó la muerte de nuestro Señor Jesucristo 700 años antes? Pero está escrito como si ya fuese pasado ese evento. Y lo hizo así. Y desde luego que él no lo hizo, sino que él lo escribió porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Dios quiso que nosotros pongamos atención a este capítulo 53 y mirando, aunque fuese una profecía, la hemos leído como algo que ya había pasado, para no quitarnos la excusa, de que Cristo no más murió por aquellos y no por nosotros, porque nosotros no cometimos pecado. No, dice que también nosotros lo tuvimos por abatido. Nosotros lo despreciamos. Fue despreciado. Hay que tomar en cuenta y reconocer que también somos pecadores, y así como aquellos judíos y aquellos romanos lo llevaron a la cruz y lo crucificaron después de haberle azotado, de arrancado la barba, de haberle escupido, de haber trozado su ropa o su manto de él. Después de que él dijo tengo sed, se le dio vinagre, y para ver que estaba muerto le encajaron la alianza en el costado. No nomás fueron ellos los que lo llevaron a la cruz, sino que también fue usted y fui yo. Por mí murió y por usted también, porque Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios demostró su amor para con nosotros, dando a su Hijo en la cruz. Así que si usted menosprecia el ser cristiano y pone en su mente y en su corazón y en su vida y lleva el nombre de algún hombre religioso o alguna religión, arrepiéntase y quítelo de su vida. Solamente Cristo debe estar en su corazón. Que usted no sea católico cristiano. Borre el católico, sea cristiano. Que usted no sea mormón cristiano. Borre el mormón y sea simplemente cristiano. Que usted no sea bautista cristiano, adventista cristiano, testigo de Jehová cristiano. Que usted no sea calvinista cristiano, luterano cristiano, metodista cristiano, episcopal cristiano. Borre todo eso, sea simplemente cristiano. Si usted confía en el hombre y en aquellos hombres que han establecido esas religiones y denominaciones y no pone su confianza en Cristo, el cual es la cabeza de su iglesia, y su iglesia es su cuerpo, y su cuerpo está sujeto a lo que la cabeza dice, conforme la palabra de Dios, pues ya no queda más. Ya no queda más que esperar las consecuencias del pecado y poner al hombre ante usted y su Dios. Le aconsejo que sea inteligente, que razone, que trace bien la palabra de Dios y que ore a su Dios para que le dé entendimiento de su palabra y entonces usted pueda llegar al conocimiento de la verdad según el Espíritu Santo ha obrado en nosotros para entender, pero no a nuestra manera que nos convenga, sino que estamos plenamente convencidos de esa misma enseñanza que se dio en el primer siglo cuando Cristo restauró su iglesia. Cristo no es reformista como lo son todos estos. Él no vino a reformar su iglesia. Él vino a restaurar su iglesia. Él vino a salvar a los que se habían perdido por el pecado que hemos nosotros y únicamente por nuestra propia voluntad alejarnos de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra y el camino divino que nos lleva a la gloria eterna. Para terminar, si alguno le pregunta a usted, ¿cuál es su religión? Usted diga, Cristo. Simplemente Cristo. Y si le vuelven a preguntar, sí, ya sé que crees en Cristo, pero ¿de qué religión perteneces? Usted le diga, mi religión es Cristo, porque primeramente mi ciudadanía no está en ninguna sede aquí en la tierra, ni en Italia, ni en Salt Lake, Utah, ni en Brooklyn, New York, ni en New York, o en cualquier otra sede que tengan estas religiones en toda la faz de esta tierra. Porque Filipenses 3 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y ya estamos en la mente de Dios. Colosenses 3 nos dice que nuestras vidas están escondidas en los cielos, en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él es mi religión. Y déjame explicarle por qué Él es mi religión. Porque la palabra religión viene del latín ligar, del verbo ligar. Re es un prefijo de volver a ser, renacer, rehacer, reusar. Quiere decir que Cristo me volvió a ligar con Dios. Y si razonamos, quiere decir que nos religó. ¿Por qué? Porque hubo una desligación en algún tiempo en nuestras vidas. ¿Y cuándo fue esa desligación? Cuando nosotros llegamos a cierta edad y entonces nosotros ya dejamos de ser inocentes y entonces pecamos ante Dios. Cuando nosotros nacemos sin pecado. Si un niño fallece, Dios guarde la hora, fallece
se va directamente con Dios porque no tiene que dar cuentas de nada. Ahí es cuando esa criatura, ese ser humano está ligado con Dios. Y Cristo lo vuelve a reconciliar con Dios, lo vuelve a ligar a ese estado de comunión, de unión, para con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor. Por eso es mi religión. Aprendamos a trazar bien la palabra de Dios para que no se confunda el mundo, y si se quiere confundir y se quiere perder, pero usted guarde su alma y su espíritu en la palabra de Dios. Espero que en este día hayamos aprendido algo de cómo trazar bien la palabra de Dios y entender que no hay ningún otro nombre dado debajo del cielo en que uno puede tener salvación más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Muchas gracias por su atención. Y si usted abre su corazón y abre su entendimiento, yo le aseguro, completamente seguro, que usted no va a necesitar lupa para agradar a Dios. Que Dios los bendiga, que me los cuide y me los proteja hoy, mañana y siempre. Gracias.